va a quedar a tirar del carro de segunda o por amor que tiene el club, o estamos ante la despedida definitiva de Cazorla? Mira, imagines que te digo que te doy aquí la respuesta de qué va a pasar con Cazorla. Mira, no lo sé, no fale con Santi, no fale con Santi. Ahora, si te digo por percepción mía, y creo que de las 7 que estamos en el entorno del club, Cazorla tenía muy claro que ya era la última temporada, tenía muy claro, y más porque perdiera mucho protagonismo desde la llegada de Guillermo Almada al banco. Cazorla llegó a grabar con el personal de comunicación del club una entrevista de despedida, anunciar la despedida de que colgaba les botes. El comunicado del anuncio de la retirada de Cazorla estaba preparado y iba a anunciarse primero del partido en el Bernabéu con el Real Madrid. Pero justo el partido anterior en casa, cuando termina el partido, y después teníamos una montonera de recortes de prensa, de entradas de conciertos, de semelles y tal. Y entonces agarremos una caja, dimos el a Alfonso Zafico, y el diseñador de todo el disco, y dijimos, Alfonso, fai lo que quieras con ella. Y entonces, bueno, él medio lo descuadró y lo puso todo y acompañólo y tal. Y está muy prestoso el libro porque eso, hay muchas entrevistas de la primera época de Escama que dijimos, ponles en grandes para que se llegan, ¿no? Entonces la gente puede ver recortes de entrevistas de lo que decíamos en 2003 o en 2005 o en 2006 y quedó muy guapo, quedó muy prestoso de ver, de amasuñar. De hecho, yo decía a la gente, yo cuando llegó el vinilo, después de 2 años de grabación y de meses y tal, yo cuando llegó el vinilo puse una vez en el plato para ver qué sonaba, ¿eh? Sí. Y yo quería ver el libro y tal, y el formato, y quedó muy guapo, y nada, y eso, aparte lo pillé la